El 14 de junio hubiese cumplido 90 años. Rosarino, cordobés, argentino, cubano, latinoamericano. Un personaje potente de la historia universal. Hoy aquí en Debates, la historia de Ernesto el Che Guevara. Bienvenidos. Los viajes por América Latina me han hecho conocer la miseria, el hambre, la imposibilidad de curar a los niños por falta de medios, la degradación causada por la injusticia y el sufrimiento. He visto cosas que me han parecido tan importantes como el empeño por convertirme en un investigador famoso. Cuando se casan, Guevara y Celia de la Serna se van a Misiones, a un yerbatal en el que permanecen un tiempo. Celia se casa embarazada. Cuando estaba a punto de dar a luz, decidieron bajar al sur. Cuando llegaron a Rosario, Ernesto Guevara padre informó a la familia de Celia que el parto se adelantaba y que por lo tanto se iban a quedar en Rosario hasta que diera luz, cosa que ocurrió el 14 de mayo. El nacimiento se anotó un mes después y lo hicieron pasar por 7 mesines. Mi padre era especialista en vías respiratorias. Se recibió a los 21 años y fue representante de la Facultad de Medicina en toda la construcción de lo que fue la reforma universitaria. Ese médico fue después el primer médico de Ernesto, porque cuando ellos llegan a Altagracia, se conectan con papá y papá los atendió desde aquella época y de ahí nace la amistad de la familia Guevara con la familia Ferrer. Cuando la Guerra Civil Española, Celia y su familia, el cuñado de Celia, Córdoba Iturburu, casado con la hermana mayor que lo cría, es corresponsal de crítica durante la Guerra Civil. Ernestito recibía las cartas de su tío Córdoba Iturburu, que incluían poemas de Miguel Hernández, de Antonio Machado. Regularmente seguía la Guerra Civil Española en un mapa que estaba en el dormitorio de los varones. En esa época también en Altagracia vivía Manuel de Falla, el médico español. También fue paciente de mi padre, porque Manuel de Falla tuvo tuberculoso. Y todo ese grupo de médicos, de profesionales, de amigos, los Guevara, ayudaron mucho a todos los republicanos que venían asilados acá a la Argentina después de la caída de la República. Así que ese un poco es la cepa política de Ernesto. Había una chica que se destacaba por su militancia comunista, Tita Infante, con la cual Ernesto mantenía con ella y el hermano interesantes debates políticos, desde afuera de la política. Guevara no fue militante universitario, no fue uno de los jóvenes reformistas como éramos todos durante esa generación. De un lado u otro, la universidad estaba muy politizada. Guevara no participaba de esos grupos políticos, sí Tita Infante por un lado y Alberto Granados, por ejemplo, por otro, pero mantenían una relación cordial y muy vinculada a la política. Ese viaje tenía como destino Caracas, donde estaba Granados, que se había quedado allá y bueno, iba a ser nuestro sponsor cuando llegáramos hasta que empezáramos. Ernesto tenía casi asegurado un puesto en el de Procomio de La Guaira, pero hasta que cobrara, el petiso Granado no nos iba a bancar. Yo lo conocí en el 42. Yo tenía 20 años y él tenía 14. Una edad bastante diferente a esa época, ¿no?
Un muchacho de 20 años, un hombre hecho y derecho, y un chiquito de 14, era un muchachito. Sin embargo, Ernesto, o el pelado, tenía 3 condiciones que eran las condiciones que imponía yo como futuro viajero. 1, sensibilidad, inteligencia y juventud. Es así que cuando se recibe, que yo sabía que él andaba bien porque estudiaba con uno de mis hermanos, muchas materias estudiaron juntos, me dijo, bueno, acá tenés pelotudo, acá tenés el comprobante de mi título. Y a los pocos días salimos de viaje con él. También otro viaje que lo describe muy bien en una frase que dice, ahora el ladero ha cambiado, ya no es Alberto, ahora se llama Calica. Pero el viaje es el mismo. 2 voluntades dispersas extendiéndose por América sin saber precisamente qué buscan, ni cuál es el norte. Ahí está entonces a una de las pinceladas de la vida de Ernesto Che Guevara en su juventud, en su niñez. Con nosotros aquí en nuestra mesa de debate, el secretario de Cultura y responsable del Museo del Che de Altagracia, Jorge de Nápoli. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenido. Horacio López, autor de Rey de los Caminos, este libro que hemos presentado ya en Canal 10 varias veces y que enfoca sobre todo la vida de antes de ser el Che de Guevara, ¿no? Correcto. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por estar nuevamente. Y Adelina Coda, asesora cultural de la Municipalidad de Altagracia. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, todos muy estudiosos y me imagino que han admirado la vida del Che, la han tratado de investigar, según hemos podido ver, en el detalle y la posibilidad también de transmitirle a la gente de qué se trata, ¿no? Porque hay tantas versiones y tantas visiones respecto a lo que ha hecho Ernesto Che Guevara en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, de lo que hemos visto en este video, hagamos una pequeña introducción entre todos, así podemos avanzar en el tiempo y después ya meternos en Cuba. La verdad que muy buena presentación la que han hecho, la verdad que muestra un pantallazo, una pincelada importante en lo que es la vida del Che. Tenemos un especialista como Horacio que ha hecho un estudio profundo de toda la biografía. La verdad que este fin de semana, dentro del 90 veces Che, en Altagracia tuvimos la oportunidad de presentar y bueno, un marco dentro del debate, ¿no? Entender y ver la filosofía, el pensamiento, ver a jóvenes que se acercaban también con su expresión cultural. La verdad que Adelina en esto después va a comentar un poco lo que hizo este mix para que los jóvenes se acerquen y escuchen desde diferentes aspectos, diferentes partes de su vida, su legado, su memoria, y escucharlo y entender en el tiempo a Ernesto Che Guevara, ¿no? Que eso es un poco lo enriquecedor que vimos este fin de semana y me llevo esa sensación, ¿no? Horacio. Sí, bueno, lo que estábamos viendo en la introducción, muy interesante, ahí habla Julia Constella, que fue una periodista que tuvo una amistad con la madre del Che, allá por los años 60, y también habla Calica Ferrer, que es el último sobreviviente de los amigos del Che, que viaja con él, se hacen amigos en Altagracia y después viajan en 1953 al último tramo que hace el Che. El Che hace 3 viajes, concretamente, 3 o 4 viajes, porque hay un viaje en barco que está menos difundido, que llegan hasta Trinidad y Tobago. Después hace otro viaje en bicicleta, después hace otro viaje en motocicleta y después lo terminan como pueden, en camiones, en balsas y en avión. Y después el viaje en tren, la locomoción que le faltaba, que era salir de la estación Retiro en Buenos Aires en 1953, para ya no más volver y seguir su derrotero revolucionario. Muy viajero. La primera proeza fue la de recorrer tantos kilómetros, ¿no? Quería conocer más sobre Latinoamérica, tenía muchísima curiosidad. Sí, y también cómo él encaraba los viajes no era típico en esa época, porque digamos, su recorrido era también meterse en las entrañas del campesinado, de la población del lugar, para conocer esas problemáticas que a veces como un simple turista no se ven. Entonces él quería justamente eso, conocerlos desde otro lado, y eso es lo que lo va a ir
digamos, convirtiendo también en el Che. A este Ernesto lo convierte en los viajes, lo convierte en cada una de las actividades que va haciendo y con las personas que se va encontrando en esos espacios, en esos viajes. Por eso también el Rey de los Caminos, como se llama el libro de Horacio, tiene también ese significado. Estos viajes lo irían transformando en lo que después fue, ¿no? Sería este contacto con la gente que le iría dando la posibilidad de concientizarse sobre lo que realmente sucedía. Sí, un compañero del colegio secundario me lo supo definir bien a ese, digamos, a esa encrucijada. Dice que el Che nace cuando a la ideología que él tenía, que ya la había mamado en la familia y que la había nutrido a través de diversos libros, la completa con la aventura, con el viaje, con esto de convivir con la gente más simple en el camino. Por ejemplo, cuando viene por Belleville, de Buenos Aires, interactúa con un linchera que le corta el cabello y toma mate ahí a la vera del camino. Bueno, así con los personajes que se le iban presentando a él, era más o menos, él era un personaje del camino y él se incorporaba. O por ejemplo, cuando va para Santiago del Estero, que habla con un médico de aquella zona de Loreto y le pregunta cuántos médicos había en la región, cómo en el tema del agua. Vale decir que en ese derrotero que él va haciendo, se va nutriendo de eso que decía Adelina, que no es la forma de ver clásica del turista, sino que era un viajero social, medio así como antropólogo, ¿no? Medio sociólogo también, y siempre haciendo una reflexión que si uno va siguiendo más o menos la lectura de sus anotaciones, porque era otra cosa fundamental de su equipaje, era su cuaderno de notas, ahí vas notando como una especie de evolución en el pensamiento social de Ernesto. Tomando como común denominador de todos los lugares que tocaba, me imagino, las injusticias, ¿no? Porque después esto aparece también en los textos de él. Pero se ve que desde uno que escucha en Altagracia o tuvo la suerte, a una cuadra de mi casa cuando yo era chico vivía Charito, que vos la entrevistaste, tuviste la suerte de Rosario. Sí. Y ella rescataba siempre el hecho cuando en Córdoba se vuelve un joven y le dice, no te acordás de mí, o sea, eso que realmente y a ella la marcó, ¿no? Y lo contaba con lágrimas en los ojos, ¿no? Y la emoción que sentía de ver ese joven que reconocía a una persona que lo había cuidado, había trabajado con él toda su vida, y el aprecio con los años. Sí, Jorge está contando la anécdota que en la obra de teatro de Jorge Villegas, que lamentablemente no nos ha podido acompañar, se llama TTT, la presenta a ese episodio, que es Rosario, que había sido la cocinera durante años, pasa fortuitamente por el frente del Colegio Nacional de Anfunes, había un grupo de chicos allí agrupados y ella es como que se quiere escapar porque generalmente los chicos les decían cosas a la gente que pasaba. Entonces justamente escucha que Ernesto le dice, la llama, así, bueno. Y ella siempre lo contó eso con mucha emoción, como dice Jorge, porque le resultaba muy curioso que un chico, digamos, de clase media, como era Ernesto, se recordara y la llamara a ella, que había sido su empleada, la cocinera, ¿no? En Altagracia, ¿qué etapa de su vida se transcurre allí en la casa que hoy es museo? Sí, en realidad vive en varias casas. Ellos viven 11 años, llegan en el 32, con Ernestito más o menos de 4 años. Y bueno, viven ahí, transcurre su niñez, va a las escuelas de Altagracia, juega en el Sierras Hotel, juega en las calles de la ciudad y vive en varias casas, que eso también es importante porque va también dejando espacios de marca. Nosotros decimos que Altagracia es la ciudad del Che porque ha transitado varios espacios y a través de esos espacios también nosotros podemos hacer una reconstrucción para contarle a los mismos vecinos y a los ciudadanos y a los visitantes, a los turistas, cómo era también la vida, digamos, en esa época. Así que Rosario, de lo que hablaban recién Jorge y Horacio, también lo que cuenta es desde una sensibilidad de una nana, cómo era el trato con un nene bien y cómo era, digamos, su vida de niñez. Y nosotros tomamos eso, pero para hablar del Che, no solamente desde el niño, pero también el padre, pero también el compañero, también el médico, el esposo
y por supuesto el revolucionario. O sea, tratamos de que en el museo poder, digamos, tener una mirada integral, que es difícil porque tiene todos los bemoles como tenemos cada una de las personas. Y nos interesa justamente poder transmitir eso en el museo. Un lugar que vale la pena visitar para quienes no lo hayan visto, los invitamos porque está ahí en Altagracia abierto a todo el público y vienen de todas partes, ¿no? La familia del Che, ¿era una familia de la alta sociedad? Hemos escuchado en este informe varios condimentos que tienen que ver con los roces que tenían, con familias poderosas, las haciendas que tenían. ¿Cómo era el entorno donde él está naciendo? O sea, ¿qué hubiese sido si él no tomaba estas decisiones que tomó para salirse de ese entorno? Sí, no me parece que fuese así una familia perteneciente a la clase alta de la Argentina de ese momento. Tenían algunas propiedades y era una especie de pequeña burguesía con un pensamiento de centro-izquierda, por llamarle así. Entonces, pero ese estatus ya los diferenciaba, por ejemplo, del contexto pueblerino de Altagracia, de los chicos del barrio, los chicos del pueblo, porque ya se notaba que era un modo de vivir diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando les entraba unos pesos a la familia, se iban a veranear a Mar del Plata, o estaban permanentemente planeando salidas, viajes, tenían una cámara Super 8, que también ya era una rareza en ese momento, y esas filmaciones que hemos visto recién con los chiquitos jugando ahí eso justamente es en Villa Nidia, en el museo actual. La cantidad de fotos que les iban tomando hacían de que eran una familia diferente. Celia tenía una herencia de campos allá en el sur de la provincia de Córdoba, una zona que se llama Estación La Serna. Y algunas familias de ellos sabían cargarlos, dice que era la fortuna mala vida de los Guevara, porque era parte de la zona que había sido, digamos, conquistada en la época de Julio Argentino Roca, que había hecho después la redistribución de tierras, o la distribución de tierras, entre un grupo de amigos. Seguro. Bueno, entonces, de ahí viene, de alguna manera, el origen, digamos, social y genético de Ernestito. Digamos, familias de una cierta conservadurismo, pero con un pensamiento propio en ellos hacia las izquierdas de ese momento. Por ejemplo, la Guerra Civil Española, ellos toman partido en el año 36 por los republicanos antifranquistas. Entonces eso de alguna manera también va marcando el camino político. Sí, y eran temas que se hablaban en la familia y lecturas que se proponían en la familia también. Entonces, era una familia que hablaba en la mesa de estos temas, que discutía. La madre, la figura de la mujer en la madre también era muy importante, porque bueno, usaba pantalones o iba a la iglesia alguna que otra vez, muy rara vez, pero iba quizás con la manga descubierta, y eran cosas que no estaban muy... No mal vistas, pero no se usaba, era como... Entonces, y lo hacía porque tenía calor, probablemente, ¿no? Entonces, y eso también ya iba a marcar, o manejaba la catramina, la mujer, y bueno, eran prácticas que no eran tan propias en ese momento para las mujeres, y bueno, ella en Altagracia, en una ciudad pequeña en ese entonces, bastante conservadora, bueno, iba también forjando ahí algunos encontronazos. Claro, se veía la diferencia, aunque a lo mejor no quisiesen, estaba ya en su característica como familia. Sí, un poquito escuchándolos, me acordó algo que comentamos el fin de semana, creo que cuando hablábamos de esta mezcla de este crisol de raza que es Argentina, y especialmente en nuestra provincia de Córdoba, y donde una familia como esta que estaba a través de un vasco y un irlandés, ¿no? Y por ahí estas cosas que vienen de otras culturas que evidentemente se reflejaban en la mesa y en las formas de ser de la familia Guevara en Altagracia, o que compartiera tanto espacio con sus amiguitos y que esa casa floreciera de niños también era parte de esa historia. Bueno, y Altagracia hoy es como una especie de meca para todos los turistas que vienen a Córdoba para conocer más sobre el Che, con visitas de personalidades importantísimas, ¿no? De los objetos que hay en el museo, ¿cuál es el que ustedes dicen, este es el top, este es el más buscado, el más admirado por la gente?
Yo creo que, a ver, a cada uno en su forma, en su contextura, seguramente ha de decir los juguetes o vuelvo a decir la parte de los libros, y a mí me gustó mucho la moto. No sé qué opinan mis compañeros, pero la Norton en el fondo te marca lo que nos gustan un poco los fierros, o esa vivencia del Che de la bici moto, digamos, con la que recorrió también, ¿no? Y esa pasión por los fierros, a mí me llega más, digamos, seguramente. Ahora sí le voy a llegar los libros. No, La lectura. no, tampoco. No, el fondo, Verlo. a mí me gusta el fondo, ese lugar donde ellos ahí jugaban a las carreritas de burro, que lo habían bautizado el burródromo. Me gusta mucho cuando me describían los chicos cómo se entraba a esa casa, que era la casa de los juegos, la casa a donde ellos podían tomar la leche y compartirla con los otros amiguitos. Entraban por una calle que era del fondo. Esos eran, digamos, terrenos abiertos, Claro. ¿no es cierto? Donde vos entrabas por el fondo, no entrabas por la, digamos, por la parte oficial de la casa. Claro, ahora ya está todo edificado, es Claro, una manzana cerrada, exactamente. En la calle creo que se llama Eva Perón. Eva Perón. Eva Perón. Lateral. Bueno, entonces los amigos dicen, nosotros entramos por el fondo de esa casa. Entonces por ahí sorteaban la mirada de los padres, que siempre es una mirada por ahí inquisidora. Y no, a mí me gusta mucho todo el espacio, los árboles, la atmósfera que hay ahí y los dos pinos de adelante que también ya estaban en esa época, y la zona, porque además yo he vivido al lado de esa casa, así claro. que representa una atmósfera muy particular. Es increíble, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar más, vamos a ir intercalando la cuestión del museo, porque cada cosa que vamos escuchando nos va a referir también a sus vidas, ¿no? Porque ha tenido como distintas capas en su vida. Vamos ahora a establecer la primera de las pausas. Estamos aquí en debate, señores. Vamos a hablar en un instante, vamos a mostrarles una entrevista que se le hizo en el año 1964. ¿Y qué decía Ernesto Che Guevara respecto de la situación de Cuba mirando hacia el resto del mundo? ¿Qué pensaban hacer de ahí en adelante? De su propia voz, lo va a escuchar. Realmente es un material imperdible, justamente con nuestros invitados, que saben muchísimo sobre su vida y sobre su obra. Ya venimos.